Hola, nuestro tema es fechado por carbono 14. Este es el plan de exposición. Veremos qué es el carbono 14, qué ecuación diferencial podemos aplicar para resolver un problema con fechado 14, de dónde salió la ecuación diferencial, su tipo y su orden, cómo aplicar la ecuación diferencial y dos ejemplos de cómo resolver ejercicios de ecuación diferenciales aplicados a este tema. Los resultados y conclusiones. Introducción. En este escrito se hablará sobre el carbono 14, cómo calcular la edad de ciertos fósiles y la ecuación matemática utilizada para lograrlo. El fechado por carbono 14 se usa para fechar cosas como huesos, ropa, madera y fibra de plantas que fueron creadas en el pasado reciente por actividades humanas. Primero, se tiene que entender que todo ser vivo que existe o ha existido contiene carbono. Las plantas absorben el carbono de la atmósfera en forma de dióxido de carbono y luego los animales lo obtienen al consumir estas plantas. Posteriormente, el ser humano consume tanto plantas como animales que están llenas de átomos de carbono 14. Hay más de una forma de carbono. La mayoría de los átomos de carbono están compuestos por 6 protones y 6 neutrones. Este es el carbono 12, pero a veces los rayos cósmicos en la atmósfera golpean átomos de nitrógeno que tienen 7 protones y 7 neutrones. Y en un cambio este pasa a tener 6 protones y 8 neutrones. Gracias a los rayos cósmicos, el nitrógeno se desintegra y se genera el compuesto que conocemos como carbono 14. Tanto el carbono 12 como el carbono 14 se comportan de una manera casi idéntica, pero el carbono 14 tiene una propiedad que lo hace especial. Esto quiere decir que el carbono 14 se descompone con facilidad. La proporción de carbono que está en los organismos vivos de esta Tierra es casi la misma que la que se encuentra en la atmósfera, lo que quiere decir que es predecible. Willard F. Libby, quien fue el primero en proponer que el carbono 14 se descompone a un ritmo determinado, cada vez que un animal muere, el carbono 14, por su misma naturaleza inestable, empezará a decaer en el cuerpo del animal, objeto o ser vivo. Aproximadamente casi 5.700 años, cerca de la mitad de los átomos de carbono se descompondrán en nitrógeno. Esta es su vida media. Luego de una vida media, un animal tendrá la mitad de carbono 14 con la que empezó. Luego de otra vida media tendrá un cuarto. Y luego de otra vida media tendrá alrededor de un octavo, hasta que casi sea imposible determinar cuántos átomos de carbono quedan. De manera contraria a la del carbono 14, la cantidad de carbono 12 contenida en su cuerpo permanecerá igual, y calculando la proporción entre carbono 12 y carbono 14, podemos calcular cuántos miles de años han pasado desde que el animal o persona murió. Lamentablemente, este método solo sirve para adaptar fósiles de hasta 60.000 años de edad, por lo que es limitado para fósiles mucho más antiguos. Se utilizan otros tipos de átomos, como los de uranio o potasio, que tienen promedios de vida mucho más largos. A continuación, se mostrarán dos ejemplos en los cuales se tiene como incógnita la edad de cierto fósil o objeto prehistórico. Pero primero, mostraremos las dos fórmulas que se pueden utilizar para ese tipo de problemas y las cuales son las más comunes. Para esta primera fórmula se modificó una fórmula que se utilizó para el cálculo de crecimiento poblacional, en la cual se utilizó la separación de variables. La fórmula original era dp sobre dt es igual a kp. Esta fórmula explica que el cambio de la población respecto al tiempo es igual a una constante multiplicada por la población. Se modificó quitando la p primero y sustituyéndola por una n menos m,
siendo n la natividad de la población y m la mortalidad de la población, donde mt, masa total del elemento radioactivo, significa cambia a ser dm sobre dt, es igual a menos km. Esto pasa a ser, quitamos k y la cambiamos por una constante igual a e menos kt, o sea, lo elevamos, la constante, le cambiamos y la elevamos. Una vez hecho eso, cambiamos que M0 sigue siendo igual a M0, donde M0 es la cantidad de masa inicial del elemento radiactivo. Teniendo esto en cuenta, pasamos a utilizar la constante K, la cambiamos por la medida media del elemento, que en este caso es carbono 14, y vendría siendo 5.700 años. Una vez hecho eso, tenemos que E menos KT es igual a 1/2 de MO sobre MO. Lo que daría es igual a menos K menos K es igual al logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 2 sobre T mayúscula. T mayúscula vendría siendo la cantidad de elemento radioactivo en decaimiento. Tenemos que el logaritmo natural de 1 va a ser siempre 0, entonces la fórmula quedaría menos K es igual a menos logaritmo natural de 2 sobre T. Teniendo esto en cuenta, para tenerla en positivo a la fórmula, cambiamos ese menos K, o sea, lo pasamos, lo quitamos y lo pasamos en positivo, y la fórmula quedaría mt es igual a m0 e menos t logaritmo natural de 2 sobre t. Esa es la fórmula que vamos a estar utilizando. La siguiente fórmula es la más recomendada y a menudo la más usada para calcular la vejez de una muestra, que es igual a t es igual al logaritmo natural de nf o no sobre menos 0.693 por 5.700, en la que nn es el logaritmo natural, nf o no es el porcentaje de carbono 14 en la muestra comparada a la cantidad de tejido vivo, T, 1/2, es la cantidad media del carbono 14, que es igual a 5.700 años, y menos 0.693 sería el equivalente al logaritmo natural de menos 2. En este primer ejemplo, se tiene que si la cantidad de carbono 14 que se tiene en un fósil prehistórico es de una octava parte del carbono 14 que se tiene en su momento del deceso, ¿qué edad tiene? Para los dos ejemplos se van a utilizar las dos fórmulas. Entonces, en esta primera fórmula, lo único que hay que hacer es sustituir. Sustituimos la constante por 1/8 de MO, que sería la cantidad de carbono que se está desintegrando con el tiempo. Entonces, sustituimos 5.700 menos el logaritmo natural de 8, porque el 1 se va a eliminar porque siempre va a dar 0, sobre el logaritmo natural de 2. Lo que daría 14.734.3 años. Usando la segunda fórmula, se da que el logaritmo natural de 1/8 menos 0.693 por 5.700 da como resultado 17.104 años. ¿Qué pasó aquí? En este ejemplo, sobre la datación sobre el carbono 14, se pudo observar una brecha entre los dos resultados obtenidos, la cual abarca un poco más de 2.000 años. Mas, sin embargo, ambos resultados están bien, ya que siempre va a haber un margen de error debido a la inestabilidad del carbono 14 y a la inestabilidad también de las fórmulas. El siguiente ejemplo dice que se requiere calcular la edad aproximada de una pieza de madera quemada perteneciente a una embarcación antigua. Estudios determinaron que el 60% de su carbono 14 encontrado en maderas del mismo tipo se ve desintegrado. Como dato, se recuerda que la vida del carbono 14 sigue siendo de 5.700 años. En este caso ya no se va a suplantar por 1/8, sino que se va a suplantar la constante por el 60%, el cual equivaldría al 0.60 trasladado a decimales. Entonces, se tiene que 5.700 por menos el logaritmo natural de 60 entre menos el logaritmo natural de 2, pasado eso a positivo, daría 4.201 años. Utilizando la segunda fórmula, daría que el logaritmo natural de 0.60 sobre menos 0.69 por 5.700 daría que el resultado final es de 4.201.6 años.
En nuestro ejemplo, se observan cómo las dos fórmulas dieron resultados casi idénticos, a excepción de unos decimales, demostrando que ambas están en lo correcto, mas sin embargo siempre va a haber algunas brechas de decimales o de números grandes, de cifras grandes, significativas, dando a entender la inestabilidad del mismo átomo del carbono 14. En conclusión, este reporte de investigación no solo sirvió para el aprendizaje del carbono 14, sino que nos enseñó que las matemáticas, en este caso las ecuaciones diferenciales de primer orden, siempre van a estar presentes en nuestras vidas, incluso después de la muerte. La mayoría de las personas no toman en cuenta que las matemáticas, desacreditándolas, diciendo que en su vida diaria jamás tendrían que usarlas, pero si algo nos quedó claro es que estas son importantes en todo ámbito. Y estas son nuestras referencias. Gracias por su atención.